Bienvenidos, bienvenidas como siempre mis queridos amigos y amigas de Libra, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, un gusto tenerlos y tenerlas en mi canal. Si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. Libra, también si quisieras participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios. Atentos, atentas a las notificaciones de YouTube, porque al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿vale? También tengo hasta un 40% de descuento en las lecturas de tarot conmigo, así que si te gustaría adquirir una lectura, debes entrar a mi sitio web o a mi tienda de Etsy. Te estoy dejando toda la información aquí abajito en la descripción de este video y también en el primer comentario. Y Libra, si es que esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente, toma lo que resuena, el resto déjalo ir. Puede ser una lectura espejo también, pero ya vamos a entrar a mirar lo que tiene que ver con esta lectura, ¿ok? Libra, tenemos la carta de la templanza al reverso. Bien, esta carta por lo general nos anuncia cierto desequilibrio, algunos momentos difíciles, quizá discusiones, desacuerdos. Para poder salvar esto nos dice, ¿no? Ya esta carta ya nos está haciendo una invitación a poder salvar esto. El diálogo va a ser muy clave aquí, para entender realmente cuál es el problema. Es como cuando a veces nos peleamos por cosas que son un poco más superficiales y muchas veces tiene que ver con que hay algo más profundo, ¿no? A veces se muestra el síntoma del problema, ¿no? Y le prestamos mucha atención al síntoma, como a la forma, más que el fondo. Esta carta nos pide mirar el fondo, el trasfondo de la situación y poder escucharse. Para poder sanar esto nos anuncia la carta de la templanza que necesitamos escucharnos uno al otro también, ¿ok? Vamos partiendo por ahí. Vamos a mirar tu energía Libra. Tenemos un 2 de bastos y la carta de la rueda de la fortuna al reverso. Este 2 de bastos nos dice que, bueno, tú quieres tener proyección con esta persona, pero no lo ves pasando mucho con la rueda de la fortuna porque hay mucha confusión, ¿no? Quiero estar aquí, pero es tan difícil al mismo tiempo. Entonces, ves que han habido muchos cambios negativos también. Esta carta nos puede hablar de resistencia al cambio. Es importante, Libra, que si queremos transformar esta carta de la templanza, podamos transformarnos nosotros mismos primero, ¿vale? Soltar esa resistencia al cambio, y para soltarla necesito escuchar antes de hablar, porque quizá me puedo sorprender también de lo que la otra persona me puede decir, ¿vale? Es importante saber qué es lo que quieres y lo que necesitas y establecer tus prioridades. Para algunos de ustedes, establecer sus prioridades va a significar salirse de esta conexión, ¿eh? Tenemos este 2 de bastos, ¿no? Mirando hacia afuera, pero yo sí siento que muchos de ustedes todavía quieren recuperar esto, solamente que sienten que están en una especie de espiral negativo. Si es que yo quiero que las cosas cambien o mi mundo cambie, tengo que cambiar mi mundo interior primero. Entonces ocupamos el mundo externo como un reflejo de nuestro mundo interior. Podemos y tenemos que mirar hacia adentro para poder resolver nuestros asuntos. O sea, los problemas que estoy teniendo yo con mi pareja son un reflejo de los problemas que estoy teniendo yo en mi mundo interior. Podemos tomar eso como una oportunidad y mirarlo de una forma más profunda y soltar esa resistencia al cambio, dar vuelta a esta rueda de la fortuna y hacer cambios más proactivos, ¿no? Es como que en esta parte de la lectura te dicen Libra, ¿ok? Sí, están habiendo muchos problemas, quizás mucha responsabilidad hay allá afuera, ¿no? Pero 50 y 50, ¿qué estoy poniendo yo allá afuera? Vamos a ver la energía de tu persona especial. Tu persona especial nos tiene el corazón roto. Tiene el corazón roto tu persona especial. Con este 3 de espadas está muy herido, muy herida en estos momentos. Se siente a la defensiva. Entonces también siento que ambos, mira, aquí si ven que ambas cartas como que se están dando la espalda, ¿no? Nos falta diálogo.
Nos falta un poco de diálogo. Siento que tu persona está sufriendo bastante en silencio. Vamos a ver. Ok, tenemos el 4 de copas al reverso. Ambos ya tienen que soltar esta energía de darse la espalda, ¿no? Este 4 de copas cuando está al reverso nos da un gran punto de partida. Decimos, bueno, ya estamos soltando esa resistencia al cambio. Ojo, que esa resistencia al cambio no es solamente tuya, es también por parte de tu persona especial. Para algunos pudieron haber habido interferencias de terceros que le perjudicaron y quizá por eso hay tanta distancia y tanta resistencia, ¿no? Hay mucha rabia también, siento, en esta lectura. Pero para poder sanarlo necesitamos comenzar a abrirnos al diálogo y esto es lo que sugiere este 4 de copas al reverso, ¿ok? Tenemos que ir un poquito más allá de lo que sucede de forma individual, ¿no? Cada uno consigo mismo y poder abrirse al plano de lo mutuo con la carta de la templanza aquí. Vale, reina de pentáculos. Interesante. Interesante, porque esta carta nos habla mucho de estabilidad, el rol femenino, la receptividad, ¿no? El divino femenino va a ser muy importante en poder superar esto, y si es que logran trascenderlo y tener esos diálogos, ¿no? Pueden formar una conexión muy sólida con esta persona Libra. Esta reina de pentáculos llega a tener un buen augurio, si es que hacemos las cosas bien, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? La lectura de tarot no es la que nos viene a arreglar las cosas mágicamente, sino que a que podamos observar qué es lo que tenemos que transformar. Si tú quieres transformar esto de forma positiva, el diálogo, ¿no? El escuchar también, escucharse el uno a los otros, ¿no? Les puede ayudar. El papel femenino, la receptividad. El papel femenino tiene que ver con poder escuchar al otro, ¿ok? Generar también su intuición, el entendimiento y poder hacer cosas juntos. Vamos a mirar un poco más la energía de tu persona especial. Quédate muy atento, atenta, porque como siempre al final de la lectura vamos a estar mirando también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, ¿ok? ¿Qué más nos quiere decir esta persona especial? Incluso pudieron haber habido quiebres entre ustedes con este 10 de espadas. Ok. Siento que tu persona está muy inestable, sabe que se ha perdido algo importante, le está costando ver las cosas con claridad y le está costando bastante poder tomar esa valentía para tomar acción hacia ti. Siento que se está quedando mucho en la pérdida todavía. Tu persona todavía está bastante inestable, ¿ok? Ojo ahí, hay que cuidar las discusiones porque la comunicación está bien estropeada y cuando está estropeada es como si hubiera interferencia en el teléfono, ¿no? Y no nos entendemos bien. Una conversación clara nos va a ayudar bastante en esto porque sí veo a tu persona acá con las intenciones de construir algo contigo, pero siento que también le cuesta el dominio consigo mismo. Hay un poco de orgullo también en como en dar ese primer paso para transformar esto, ¿ok? Vamos a ver un poco más qué nos recomiendan las cartas. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? O sea, realmente siento que todo esto se va a ir moviendo de acuerdo a esa conversación que es necesario que tengan. Y de seguro tú también lo estás sintiendo así. Ok. Bien, esto me gusta porque es lo que yo intuitivamente estaba sintiendo que era lo que venía. Libra, te están llamando a ti a tomar acción. Bueno, de la forma que te haga sentido, ¿no? Pero te dicen es hora de tomar acción. Las conclusiones están al alcance de tu mano. Pero si es que no tomamos acción y hacemos como que nada esté pasando, porque a los Libra, yo también soy Libra, nos cuesta un poco el conflicto. Pero todo esto también tiene que ver con las expectativas que nos estamos formando. Si es que yo presiento que puede haber conflicto, no necesariamente significa que va a haber conflicto. Pero esa predisposición, esa suposición me limita a tener la conversación que puede llegar a ser muy buena y muy proactiva. Porque tú dices, nada está establecido en piedra. Entonces quizá evitar el conflicto o lo que nosotros creemos que se puede transformar en un conflicto en los que puede dar terminada esta conexión. Sin embargo,
si es que tomamos acción de forma correcta y buscamos la mejora, nos puede ir bastante bien. Tenemos una reina de pentáculos aquí, ¿vale? Y me gusta esto porque nos habla de mucha estabilidad. Bien, vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si esta conexión es recomendable para nuestros queridos amigos y amigas de Libra. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Vale la pena? ¿Qué nos recomiendan los guías espirituales? Soltar, ¿ok? ¿Qué tenemos que soltar? Ok. Hay algo acá que tenemos que soltar, ¿no? Y siento que no nos están hablando de soltar la conexión particularmente, sino que nos están hablando principalmente de soltar este aspecto un poco más orgulloso, ¿no? Dice, suéltalo, sí, suéltalo. Porque todo te va sucediendo bien en tiempos divinos. Pero si nosotros estamos haciendo resistencia, nuestra persona está haciendo resistencia, eh, como que la cosa no fluye, ¿no? Entonces, permitirse fluir. En tiempos divinos van a tener esta conversación. Es importante que la tengan. ¿Ok? Cuando tú estés listo o lista para tenerlo. Y para eso también necesitas ganar claridad en lo que tú quieres comunicar. ¿En dónde están tus estándares para la conexión? ¿Dónde está el balance para esto? Comunícate claramente y mantente positivo, positiva, Libra, porque de todas formas yo siento que les va a ir muy bien. Entonces como que ojalá que esta lectura, para los que les resuene, ¿no? Les pueda ayudar a generar el coraje que se necesita también para sobrellevar ese miedo que podemos haber generado a el conflicto, ¿no? Y abrirnos a la experiencia. Porque quizá nos puede sorprender. No necesariamente forzarlo, ¿no? Tiempos divinos. Tiempos divinos están haciendo lo suyo, ¿no? Pero inspiración, ¿ok? Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, Libra. Mira, voy abriendo el mazo y tenemos la carta de la templanza bien puesta aquí. Esto también es muy buen augurio y con el 5 de bastos en este mazo nos significa soltar la resistencia, soltar el conflicto. Y esto les puede llevar a una mayor reconciliación, ¿no? Una mayor unión más auténtica con la carta del juicio. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Libra hacia Libra? Mira. Vamos a ir por la última. Bien. Ahora, esta lectura que estamos haciendo ahora es en el inmediato, ¿no? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar? Pero así como el ahora ya. Entonces puede ser que esa acción no sea directamente hacia nosotros por la energía que vimos hacia tu persona especial. Para algunos de ustedes que su persona especial esté en alguna especie de triángulo amoroso, tienen que tomar una decisión de soltar una conexión antigua, ¿bien? Para poder venir a esta conexión más fresca. Hay alguna especie de influencias por parte de otra persona. No necesariamente tiene que ser una pareja, puede ser una madre, una hermana, una amiga, por ejemplo. Pero se ve mucha influencia externa. ¿Bien? Siento que esta persona todavía está muy desbalanceada, desconectada de sus emociones, pero tenemos 2-4 de bastos. Entonces yo siento que esta es muy energía de almas gemelas o de llamas gemelas. Es como si esta conexión tuviera un gran potencial. Y es como que, insisto, para muchos de ustedes su persona se tiene que liberar de alguna especie de contrato kármico que me están mostrando acá y posiblemente ese va a ser su enfoque primero. ¿Vale? También liberarse un poco de su propia negatividad, de sus propios procesos ansiosos. Siento que este es un espacio, un momento donde tu persona está cortando muchas cosas. Siento que también
a pesar de que hay una influencia un poco negativa, puede haber otra influencia femenina bastante positiva que los puede ayudar a seguir sanando esta conexión. Hasta incluso puede ser una terapeuta de relaciones, por ejemplo, o algunos amigos o amigas que les puedan dar un buen consejo, ¿ok? Pero tu persona lo que está haciendo ahora es soltar esos miedos, ¿no? Por eso no se ha dado entre ustedes. Tiempos divinos tienen que actuar en esta situación, ¿no? Que tu persona pueda tener su aprendizaje y que tú puedas tener ese aprendizaje. Me gustaría sacar unas 3 cartas más que tengan que ver con el resultado general de la lectura, una energía general de todo lo que estamos viendo ahora, ¿ok? Ok. Sí, efectivamente siento que hay algún aspecto kármico, alguna especie de conexión kármica que le mantiene un poco amarrado o en una especie de codependencia. Insisto, no necesariamente tiene que ser una pareja, pero posiblemente hablar de eso, tener claridad acerca de ese asunto, en los que los puede ayudar un poco más a sanar esto, ¿no? Tu persona tiene, tu persona tiene que tener ese quiebre, ¿no? Con ese otro agente en su vida. Hasta incluso puede ser su propia energía, por eso tómenlo como resuene. Puede ser su propia influencia negativa, sus propios pensamientos negativos, que finalmente eso es lo que va a tener más poder que cualquier otra persona sobre tu persona especial. ¿Ok? Cada uno establece sus límites y permite o no permite que se le influencie de tal o cual manera. Y eso lo tenemos que tener bien claro, Libra. ¿Ok? O sea, a ti te pueden decir, haz esto, pero uno elige si es que hacerlo o no, ¿no? Acá nadie domina a nadie realmente, sino que el otro se permite dominar en ese sentido, ¿vale? Ok, mil disculpas, tuve una pequeña interrupción, pero vamos a seguir ahora con esta lectura. Esta persona, después del quiebre o el darse cuenta muchas veces con la carta de la torre, ya se está comenzando a proyectar hacia ti. Siento que todo esto tiene que ver con tiempos divinos, ¿vale? Para que tu persona realmente pueda darse cuenta de su propio poder personal y soltar aquellas cosas que no le están sirviendo para su crecimiento personal. Una conversación, el diálogo, poder escuchar a esta persona, sus motivaciones, en los que les puede realmente ayudar a sanar, ¿ok? A poder trabajar en esta conexión. Un consejo para ti, Libra, antes de irnos. Ok, Libra, me gusta. Mantén los pensamientos positivos, están a punto de dar frutos. No te des por vencido o por vencida, ¿ok? Vamos a ver. Tenemos corazón. Esta para mí es energía de almas gemelas, totalmente. Hay alguien acá con el Pegaso que tiene que despegar, ¿no? Como echar a volar, rienda suelta. Ahora, el elefante nos llama a tener sabiduría y a tener un poco de paciencia con esta situación. Definitivamente se pueden resolver porque la conexión que tienen ustedes es bastante magnética y nada, es como que está ahí para ustedes, el potencial está ahí para ustedes. Si es que esto ya no te hace sentido, Libra, puedes soltarlo totalmente y no va a haber ningún problema tampoco. Pero si aún quieres recuperar esto y poder darle un giro positivo, es importante tomar acción hacia ese diálogo un poco más constructivo, porque siento que tu persona está muy perdida y tampoco sabe muy bien qué hacer. Entonces una conversación sólida como amigos, ¿no? Un apoyo emocional, también el poder escucharse no solamente te va a ayudar a entender bien a esta persona, sino que les va a ayudar a crecer mutuamente y darse ese apoyo emocional que aparentemente esta persona está necesitando dentro de su espacio, ¿vale? Muchísimas gracias, Libra, por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Oh